Bienvenidos. Mi nombre es Federico Arena y junto con mis compañeros Matías Chiacho y Ariel Espinosa vamos a presentar el trabajo práctico número 1 de la materia Redes y Comunicaciones. Este video estará dividido en dos partes. En la primera, desarrollaremos el marco teórico y por último, mostraremos una solución a un problema o un caso dentro del programa Cisco Packet Tracer. Buenas, mi nombre es Matías Chiacho y empezaré hablando sobre las redes de comunicaciones, que las definía como una red de computadoras, como un conjunto de computadoras autónomas interconectadas mediante una sola tecnología. Para profundizar en esta definición, el autor nos explica dos conceptos fundamentales. El autónomas, que se refiere a que ninguna computadora puede iniciar, detener o controlar a otra a la fuerza, y esto diferencia a las redes de los sistemas con una relación de control jerárquico estricto. Y el otro concepto que nos explica es el de interconectadas, que se dice que dos máquinas están interconectadas si son capaces de intercambiar información. Esta conexión puede realizarse a través de diversos medios físicos como cable de cobre, fibra óptica, microondas, infrarrojos o satélites de comunicaciones. Es importante también notar la distinción que hace el autor entre una red de computadoras donde los usuarios están expuestos a las máquinas reales y no hay un software que la haga ver como un solo sistema, y un sistema distribuido, donde el software, como el middleware, presenta al usuario un modelo de coherente y transparente. Luego pasamos a lo que son los sistemas teleinformáticos, que Kahneman lo define como el conjunto de elementos, o sea, hardware, software y medios de comunicación, organizados para el tratamiento automático de la información a distancia. A diferencia de una red de computadoras que se centra en la interconexión, el sistema informático integra el procesamiento y la transmisión como un todo indisoluble para prestar un servicio al usuario. Desde un enfoque sistemático se compone en la unión de dos grandes áreas: la informática, que está encargada del procesamiento y almacenamiento de los datos, y las telecomunicaciones, que está encargada de proporcionar el canal y las técnicas para que esos datos viajen entre puntos distantes. Las funciones básicas que tienen estos sistemas teleinformáticos, que no solo mueve bits, sino que debe cumplir funciones operativas específicas como puede ser la función de transmisión, el transporte físico de la señal, asegurando la integridad de los datos mediante protocolos de control de errores y flujo, la función de procesamiento. Esta trata de la manipulación lógica de los datos por parte de la CPU para convertirlos en información útil para el usuario final. La función de almacenamiento, que es el resguardo de la información en dispositivos de memoria masiva para su posterior recuperación y consulta. Y la función de control y gestión, que es la coordinación de todos los recursos del sistema para garantizar que la comunicación y el procesamiento ocurran sin conflictos, colisiones, congestión o pérdida de datos. Estos sistemas teleinformáticos se clasifican eh, según el comportamiento del sistema y la ubicación de su inteligencia. Eh, Tenemos primero, según el modo de procesamiento, eh, el procesamiento por lotes o batch, que los datos se acumulan y se procesan de forma masiva en momentos de baja carga del sistema, sin interacción humana inmediata. Los sistemas de tiempo real, la respuesta del sistema ocurre en un intervalo de tiempo tan pequeño que puede interactuar con un proceso físico en curso, y el tiempo compartido, que permite que múltiples usuarios utilicen el procesador simultáneamente, asignando versiones del tiempo de CPU a cada uno. Luego también se puede clasificar según la distribución del control. Tenemos los sistemas centralizados, que un solo computador central, el host, posee toda la capacidad de procesamiento. Los periféricos son simples interfaces de entrada-salida. Los sistemas descentralizados, los nodos tienen
capacidad de procesamiento independiente, pero no necesariamente están coordinados como un todo. Y los sistemas distribuidos, el procesamiento y los datos están repartidos en varios nodos geográficamente distantes, pero trabajan bajo todo un sistema operativo de red que los hace parecer una única entidad lógica. Luego también tenemos según el tipo de acceso. El tipo de acceso puede ser de las redes públicas, aquellas cuya infraestructura es compartida y accesible mediante el pago de una tarifa, por ejemplo el internet o la telefonía, y las redes privadas, que estas están diseñadas para el uso exclusivo de una organización con altos niveles de seguridad y control de acceso. Luego también tenemos según su extensión geográfica, por ejemplo PAM o Personal Area Network, que esté al alcance de pocos metros, interconecta dispositivos de uso personal, por ejemplo hoy en día el YouTube. Luego tenemos LAN, el Local Area Network, la cobertura en un edificio u oficina hasta 1 kilómetro y proporciona una alta velocidad y administración privada. MAN, Metropolitan Area Network, que cubre una ciudad o área metropolitana, aproximadamente unos 50 kilómetros. WAN, el Wide Area Network, el alcance nacional o continental, utiliza infraestructura de terceros, como pueden ser los satélites y fibras oceánicas. Y luego el GAN, el Global Area Network, que es la conectividad a escala planetaria en Internet. Luego también tenemos según su tipo de topología física, las que vimos son estrellas, que todos los nodos se conectan a un dispositivo central, bus, todos los nodos comparten un único canal de transmisión común, el anillo, cada nodo se conecta al siguiente formando un círculo cerrado, y malla, que los nodos tienen múltiples conexiones entre sí garantizando una alta tolerancia a fallos. Ahora cambiando al autor William Stanley, vamos a hablar de los métodos de transmisión de señales. Primero que nada tenemos los datos y las señales, que estas son cosas distintas, que Stanley establece una jerarquía clara. Los datos son la entidad que porta el significado, mientras que las señales son el vehículo físico, o sea, las ondas electromagnéticas. Y estos datos se clasifican en datos analógicos, que estos toman valores continuos en un intervalo, por ejemplo, voz, video o temperatura. Datos digitales toman valores discretos, ceros y unos, por ejemplo, los archivos de texto o los binarios ejecutables. Y luego tenemos las señales, que estas se dividen en dos también, las señales analógicas, que estas son ondas continuas que varían suavemente en el tiempo, se propagan por medios como cable de cobre, fibra óptica o espacio libre. O las señales digitales, que estas son una sucesión de pulsos de tensión discretos, son más resistentes al ruido y más fáciles de procesar mediante circuitería integrada. Luego tenemos la conversión de los datos digitales a señales digitales, o sea, la codificación, que este es el método nativo de las redes LAN. Stalin destaca que no basta con asignar un voltaje a un bit, sino que se requieren técnicas que faciliten la sincronización entre emisor y receptor. Primero tenemos NRZ, o el no retorno a cero. Es la forma más simple, un nivel de tensión representa el 1 y el otro el 0. Su prueba es la pérdida de sincronía en cadenas largas de bits iguales. Luego tenemos el bipolar AMI. El 0 es ausencia de señal y el 1 alterna entre pulsos positivos y negativos. Ayuda a evitar la componente de corriente continua. Luego tenemos Manchester, que existe una transición en la mitad de cada intervalo de bit. El sentido de la transición define el dato. Esto garantiza que el receptor siempre pueda extraer el reloj de la propia señal. Luego tenemos Manchester diferencial. Esta es la transición a mitad del intervalo, sirve para sincronía, pero la presencia o la ausencia de una transición al inicio del intervalo es lo que determina el bit.
es muy robusto frente al ruido. Luego tenemos la conversión de datos digitales a señales analógicas o la modulación, que es indispensable para transmitir datos por medios que no admiten señales digitales, banda base, como el aire o los cables telefónicos antiguos. Primero tenemos ASK o Amplitude Shift Keying, que los dos valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora. Luego tenemos FSK, que se utilizan dos frecuencias distintas para representar el 0 y el 1. Es menos sensible a errores de amplitud que el ASK. Luego tenemos el PSK, que la fase de la señal portadora se desplaza para representar los datos. Y luego tenemos el QAM, que Stalin detalla esta técnica avanzada que combina cambios de amplitud y de fase simultáneamente para enviar más bits por cada símbolo, siendo la base de los modems modernos y el Wi-Fi. Luego tenemos la conversión de datos analógicos y señales digitales, o sea, la digitalización. Este proceso es vital para integrar servicios de voz y video en redes de datos, como la telefonía IP. Tenemos el PCM, el Pulse Code Modulation, que se basa en el teorema de muestreo de Niski. Consiste en tres pasos. El muestreo, que es tomar valores de la señal analógica a intervalos regulares. La cuantificación, asignar un valor numérico a cada muestra. La codificación, convertir esos valores a formato binario. Luego tenemos la modulación delta, que en lugar de enviar el valor total de la muestra, solo se envía un bit que indica si la señal subió o bajó respecto a la muestra anterior. Es más simple, pero puede generar errores si la señal cambia muy rápido. Luego tenemos algunas técnicas de sincronización en la transmisión. Stanley profundiza en cómo los dispositivos se ponen de acuerdo para leer los bits en el momento exacto. Tenemos la transmisión asincrónica, que los datos se envían en grupos pequeños. Cada grupo va precedido de un bit de inicio y finaliza con un bit de parada. Es ineficiente por el exceso de bits de control, pero sencilla. Y luego tenemos la transmisión sincrónica, que los datos se envían en bloques grandes llamados tramas. Se utiliza un reloj común o una señal de sincronismo embebida en la codificación, como Manchester. No hay bits de inicio pagada entre caracteres, lo que la hace mucho más rápido. Clasificación de las señales utilizadas en telecomunicaciones, como puede ser según su continuidad, que es la división fundamental basada en cómo varía la intensidad de la señal en el tiempo. Estas se dividen en las señales analógicas, que es una onda electromagnética que varía continuamente en función del tiempo y se propaga a través de diversos medios y puede presentar una infinitud de valores dentro de un rango dado. Su forma es más simple en la onda senoidal, definida por su amplitud, frecuencia y fase. Y luego las señales digitales, que es una secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos. Cada pulso mantiene un nivel constante durante un intervalo de tiempo y luego cambia abruptamente a otro nivel. Representan valores binarios, el 0 y el 1, y son más resistentes a los ruidos que las analógicas. Pasando al siguiente tema, titulado Unidades de medida utilizadas en la comunicación de datos. Tenemos la primera, unidades de cantidad de información, que representan el volumen de datos almacenados o listos para ser transmitidos. El primero de ellos es bit, que es la unidad mínima de información representada por un 0 o un 1. Luego tenemos los bytes, que es un conjunto de 8 bits. Es la unidad básica de direccionamiento en la mayoría de los sistemas. Luego tenemos los múltiplos en redes, que a diferencia del almacenamiento en disco, donde se suelen usar potencias de 2, en comunicaciones de datos los prefijos siguen el sistema internacional, que son las potencias de 10. Tenemos los kilobit, que es 10 elevado al cubo, son 1000 bits. Megabit, que es
10 elevado a la sexta potencia, que son 1.000.000 de bits. Y por último tenemos los gigabits, 10 a la novena potencia, es decir, 1.000.000.000 de bits. Modelo OSI ISO Open System Interconnection. El modelo OSI es un marco de referencia de 7 capas creado por la ISO para estandarizar comunicaciones entre sistemas abiertos. Según Tannenbaum, cada capa ofrece servicios a la capa superior y oculta los detalles técnicos de cómo se implementan. El nivel 7, la capa de aplicación, es el nivel más alto y el único que interactúa directamente con el usuario o con los procesos de software. Su función principal no es proporcionar a la aplicación en sí, como un navegador o un cliente de correo, sino ofrecer los protocolos y servicios necesarios para que esas aplicaciones accedan a la red. Aquí se gestionan protocolos fundamentales como HTTP para la navegación web, FTP para la transferencia de archivos y SMTP para el correo electrónico, asegurando que las aplicaciones puedan identificar a sus interlocutores y verificar la disponibilidad de los recursos. Nivel 6. Capa de presentación. A diferencia de capas inferiores que se preocupan por mover bits, esta capa se centra en la sintaxis y la semántica de la información transmitida. Actúa como un traductor universal que asegura que los datos enviados por la capa de aplicación de un sistema sean legibles para la capa de aplicaciones del otro. Sus funciones críticas incluyen la conversión de formato de codificación, como ASCII o UTF-8, la comprensión de datos para optimizar el uso del ancho de banda y el cifrado de la información para garantizar la privacidad y seguridad durante el tránsito. Nivel 5. Capa de sesión. Esta capa es la encargada de establecer, gestionar y finalizar las conexiones, sesiones, entre las aplicaciones que se comunican en distintos nodos. Su objetivo es permitir que los usuarios en diferentes máquinas mantengan un diálogo estructurado, controlando quién habla en cada momento mediante la gestión de turnos. Además, introduce puntos de verificación en flujos de datos extensos. Esto permite que si una conexión se interrumpe, la transferencia pueda reanudarse desde el último punto guardado en lugar de reiniciarse desde cero. Nivel 4. Capa de transporte. Es la primera capa que realiza una comunicación extremo a extremo, aislando a las capas superiores de los detalles técnicos y cambios en el hardware de red subyacente. Se encarga de la segmentación de los mensajes largos en unidades más pequeñas y de asegurar que éstas llegan íntegras, en el orden correcto y sin duplicados al destino. Utiliza mecanismo de control de flujo para evitar que un emisor rápido satura un receptor lento y emplea el concepto de puertos para dirigir los datos a la aplicación correcta dentro de un mismo dispositivo. Nivel 3. Capa de red. El objetivo fundamental de este nivel es lograr que los datos lleguen desde el origen hasta el destino final, incluso si ambos no están conectados directamente. Para ello se realiza el enrutamiento, que consiste en determinar la ruta óptima que deben seguir los paquetes a través de una red compleja de enrutadores. En esta etapa se gestiona el direccionamiento lógico y se aplica el mecanismo de control de congestión para evitar que el tráfico excesivo degrade el rendimiento de los nodos intermedios de la subred. Nivel 2. Capa de enlace de datos. Su función primordial es transformar un medio de transmisión puro en una línea que parezca libre de errores para la capa de red. Para lograrlo, organiza los bits en bloques lógicos denominados tramas y añade una cabecera con direcciones físicas y una cola con código de detección de errores. En esta etapa también se gestiona el control de acceso al medio, MAC, que decide que el dispositivo tiene permitido transmitir en un momento dado cuando el canal físico es compartido por varios nodos, como sucede en una red Wi-Fi. Nivel 1. Capa física. Es el nivel inferior y se ocupa exclusivamente de la transmisión de bits brutos a través de un canal de comunicación físico. Define especificaciones mecánicas, conectores, eléctricas, voltajes para representar 0 y 1 y funcionales de la interfaz de red. Se encarga de aspectos como la duración de cada bit en microsegundos, el tipo medio utilizado, fibra óptica, cobre o radiofrecuencia, y la configuración de transmisión, ya sea simplex, half duplex o full duplex, asegurando que cuando un lado envía un bit 1, el otro lado lo reciba como tal. Ahora pasando a la parte práctica, lo que nos pedía la consigna era resolver este problema que tenía este policonsultorio.
es decir, armar una red LAN para el mismo. Bueno, primero lo que empezamos haciendo es colocando cada uno de los dispositivos que nos pedía la consigna en cada lugar. En este caso, para cada consultorio nos solicitaba una PC y una impresora, como pueden ver. Después tenemos en la planta de admisión dos computadoras, una cámara y una impresora. Esta es la planta baja. Y en la parte, en el primer piso, siguen los mismos consultorios, admisión, administración, que en este caso nos pedía tres computadoras y una impresora. Y por último tenemos la sala de informática, en la cual, bueno, tenemos dos computadoras, un router, el servidor, una impresora y una cámara. Después de realizar toda esta colocación de los distintos dispositivos, hicimos lo que viene siendo la conexión de los mismos mediante cables. Tenemos un router, dentro de lo que es el primer piso, tenemos un router que está conectado a un switch, que a su vez está conectado a otro switch. Por cada piso utilizamos dos switches para conectar todos los dispositivos de este policonsultorio. Una vez realizadas las configuraciones, perdón, las conexiones, lo que tuvimos que hacer es ir al router y a indicarle una IP, que en este caso le pusimos una dirección IP 492.168.1.1. Después de eso lo que hicimos fue configurar el servidor, que de la misma manera se le asignó una IP, que en este caso es 192.168.1.200. En un principio teníamos pensado utilizar lo que viene siendo la tecnología DHCP para asignar automáticamente las IP a las distintas computadoras. De hecho, podemos ver que acá tenemos la pool creada, pero al final terminamos decidiendo hacerlo de forma manual. Si vamos dentro de cada dispositivo, podemos ver que está conectado, en este caso las computadoras que están en un rango de IP de 10 a 70, las impresoras que están en un rango de 100 a 129, como podemos ver, y por último las cámaras que están de un rango de 150 a 179 en este caso. Bien, además las consignas también nos pedía que dentro de la sala de informática exista una única PC llamada PC de monitoreo, la cual sea la encargada de la visualización de las cámaras. Para lograr esto, tuvimos que dentro de cada dispositivo de cámara activar lo que viene siendo el servidor IoT. Entonces, para esto tenemos que ir al servidor, en servicios, IoT. Esto activado no me aparece, pero bueno, seguramente si ustedes tienen una versión anterior de Cisco, o si no lo tienen en modo oscuro, le va a salir acá para habilitarlo. Y acá se configura un usuario y una contraseña. De este modo, si nosotros vamos a la PC de monitoreo, vamos a web browser, y accedemos a la dirección del servidor IoT.1.200. En este caso nos va a dejar acceder a visualizar todas las cámaras de este policonsultorio, que en este caso, por ejemplo, esta está encendida. Otra cosa que configuramos es que dentro del servidor nosotros configuramos el firewall, en la cual la única condición que pusimos, por así decirlo, es que solo la PC de monitoreo puede acceder al servidor IoT. Si intentamos ingresar a partir de cualquier otra computadora al servidor IoT, el firewall no lo va a permitir. Como pueden ver, no se puede ingresar al servidor IoT solamente mediante la PC de monitoreo. Y además, como podemos comprobar, si mandamos un PDU desde una computadora a otra, como pueden ver, el estado se completa, o de una computadora a una impresora, también lo mismo. O si queremos, por ejemplo, mandar de una computadora a admisión, se puede tranquilamente. O incluso si queremos mandar, por ejemplo, desde admisión de la planta baja al primer piso, también
llega en todo caso.